bienvenidos a todos. Bienvenidos a venir a esta charla de LPCX. Es un poco difícil para un alemán, pero me encanta tener este evento aquí para empujar la comunidad de producto en Barcelona. Y entonces hemos organizado este evento juntos con Tiga, ¿no? Entonces tenemos dos charlas muy chulos esta tarde. De José Antonio es sobre la Product Anti-Conversion. Me gusta este tema de Anti-Conversion, ¿no? Y el tema de Eli es en el área de Design Ops y cómo podemos empujar la eficiencia de los equipos de producto con Design Ops. Y para dar un poco de contexto, ¿no? Adevinta tiene más o menos 50.500 empleados en todo el mundo. En España somos 1.200 y pico empleados, 550 en producto y tecnología, con más o menos 45 equipos de producto. Más 20 de enablers, de plataformas y todo esto. Es una organización más o menos grande, entonces necesitamos estructuras para facilitar el desarrollo de producto, ¿no? Tenemos marcas, como sabéis, probablemente Infojobs, Milanuncios, Coches.net, Fotocasa y Avidaclia. Y en Europa o en el mundo tenemos Kijiji en Canadá o Leboncoin en Francia o Mobile.de en Alemania y eBay Kleinanzeigen. Entonces, para mí es una gran empresa, me encanta trabajar aquí y ahora compartimos un poco de contenido con vosotros para disfrutar este evento. Muchas gracias y, casi he olvidado, después de la charla tenemos comida y bebidas en nuestra cantina para que podemos conectar y que podemos hablar con la gente. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a Adriana por parte de Tiga por introducir este evento. Muchas gracias, Stefan, por presentar a Adevinta. Voy a cambiar aquí las slides un momento. Bueno, pues mi nombre es José Antonio González y trabajo ahora como director de producto aquí en Adevinta Spain. Soy en particular responsable del marketplace Milanuncios. Y hoy me gustaría hablaros de un tema que se llama Product Anti-Conversion. Hoy tengo dos objetivos, básicamente. El primer objetivo es que podamos aprender un poco todos, ¿no? y que esto sea lo más didáctico posible, que habrá un poco de discusión. El segundo objetivo es que nos lo pasemos un poco bien, porque a estas horas es un coñazo recibir una charla. Entonces, a ver si consigo que sea un poquito ameno el tema. Entonces, Product Anti-Conversion, ¿de qué va este tema? Entonces, para explicaros de qué va este tema, me voy a ir un poco al pasado, ¿vale? Hace muchos años, cuando estaba en el instituto, me gustaba mucho jugar al ajedrez. Como os podéis imaginar, pues era uno de los chicos más populares del instituto. Estábamos con los que tenían moto, los que fumaban porros y los que jugábamos al ajedrez. Estábamos más o menos en el mismo nivel manejando el cotado en aquel momento. No es esto lo que os quiero contar. Os quiero contar otra cosa. Me gustaría presentaros a este señor. Este señor se llama Tigran Petrosian. Ruso, como no jugando al ajedrez, pues ruso. Y Tigran Petrosian fue campeón del mundo entre el año 1963 y el año 1969. ¿Por qué lo saco a colación a Tigran Petrosian? Porque cuando jugaba él dijo una frase que a mí me caló mucho. Bueno, la frase parece el Quijote, pero os la resumo ahora así un poco más breve para ver qué quiere decir. Lo que decía Tigran, dice, hay jugadores tan buenos de ajedrez, tan buenos, que conocen todas las leyes del ajedrez. Por leyes él se refiere a las buenas prácticas, ¿no? Cuando vas a un curso de ajedrez lo que te enseñan, lo de, oye, haz así y no así, que así ganarás. Dice, hay jugadores brillantes, mejores que esos jugadores buenos. ¿Y esos qué conocen? Conocen las leyes del ajedrez, pero también conocen las excepciones a esas leyes. Y luego añadía, dice, están los genios, que son los que convierten las excepciones en reglas. Vamos a quitarlo de los genios por un momento, pero me llama mucho la atención eso que decía, de los jugadores buenos conocen las leyes, los jugadores brillantes conocen las excepciones. Porque esto no es solo aplicable al ajedrez, esto es aplicable precisamente al Product Management. ¿Cómo es un buen Product Manager? Pues el Product Manager es el que conoce todas las leyes y las buenas prácticas del Product Management, que sabe cuándo aplicarlas,
qué aplicar en cada momento, cómo hacerlo, cuáles son todos los frameworks que puedo aplicar aquí, todas las técnicas, y las aplica de manera excepcional. ¿Cuál es la diferencia con un Product Manager brillante? Pues que el Product Manager brillante además se da cuenta de cuando no debe aplicar esas buenas prácticas y empieza a manejar excepciones. Entonces, esto es de lo que me gustaría hablar hoy, de las excepciones a las buenas prácticas de Product Management. ¿Cómo lo haremos? Pues lo primero que haremos es identificar algunos ejemplos de casos en los que no se ha aplicado la buena práctica, sino que se ha aplicado una no buena práctica con un motivo detrás. Buscaremos patrones y ya por último le daremos un nombre. Y creo que esto de darle nombre es importante, porque en el momento que le damos nombres a las cosas, podemos manejarlas, podemos usarlas para comunicarnos entre nosotros, podemos reutilizarlas, se vuelven reutilizables. Porque sin esos nombres, estas excepciones, ¿cómo las aprendemos? A base de la experiencia, a base de darnos de tortas y decir, esta vez mejor no voy por este camino. En el momento que le damos un nombre y creamos un patrón, es algo que podemos comunicar, podemos enseñar, e incluso con gente con menos experiencia puede llegar a adquirir. Entonces, vamos a ello, vamos a materia. Primer caso, entonces aquí me gustaría tirar un poco de un ejemplo mío del pasado. Yo antes de trabajar aquí en Adevinta, trabajaba aquí en el Pobleno, muy cerquita, en otra empresa, se llama Rakuten TV, del grupo Rakuten. Entonces, el grupo Rakuten es un ecosistema de servicios, de distintos servicios, como lo puede ser Amazon, como lo puede ser Google, ¿no? Y tenía pues estos servicios, Kobo, Rakuten TV, Viki, Price Minister, ¿no? Price Minister, por ejemplo, es un e-commerce como Amazon que existía en Francia. Kobo es un servicio de venta de libros digitales y de e-books, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué ocurría? Al igual que le pasa con Google o que le pasa a Amazon, compartían una misma base de usuarios. Es decir, tú en Google tienes un usuario, incluso un medio de pago, y lo usas tanto en Gmail, como en Drive, como en YouTube, y lo utilizas a través de estos servicios. Hasta aquí todo bien. ¿Cuál era el problema? El problema es que con la marca, estoy usando los logos viejos, no son los últimos logos, pero con la marca que había en aquel momento, no se comunicaba muy bien que esto era un ecosistema, porque sí, veis el logo de Rakuten por ahí, pero es un poco confuso, van cambiando los colores, en algunos solo aparece la R, entonces esta comunicación de que era un ecosistema no era, petardeaba un poco, era una comunicación que fallaba. Para acabar de liarla, a diferencia de con Google o de con Amazon, no había un punto central para la gestión de usuarios, sino que los usuarios se gestionaban en cada servicio, pero lo que hacías afectaba a todos. Entonces, hasta aquí un poco la introducción al problema. Para acabar de liarla tenemos una cosa más, una particularidad en Rakuten TV. Rakuten TV no enganchaba mucho a los usuarios en el sentido de que no se dieran de baja. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú tengas un servicio como Kobo donde tienes tus ebooks y si te das de baja pierdes todos los ebooks y dices, no me voy a dar de baja, que un servicio como Rakuten donde venías, normalmente te alquilabas una película, alguna la compraba pero la mayoría solo alquilaba, se alquilaba una película, la había visto, bueno, ¿qué más da? ¿Nos importaba eso? No nos importaba, porque nuestro ratio de crecimiento era brutal. Es decir, si se borraban 100 cuentas, se creaban 10.000. Entonces, bueno, da igual que se borra la gente, pues que se borre, no pasa nada. Puerta abierta. El problema empezaba cuando de pronto mandas el típico mail de, oye, hemos cambiado los términos y condiciones. Como decía, la gente no le importa mucho el servicio y dice, uff, a saber que han cambiado, seguro que es algo de la privacidad, me voy a dar de baja. Venía una avalancha de bajas. En la baja les avisábamos, les decíamos, oye, cuidado que vas a perder tu cuenta en todos los servicios de Rakuten. Y los usuarios, yo el primero, no leemos. Entonces ya el usuario se daba de baja. Entonces el usuario al día siguiente se iba a Price Minister a hacer una compra allí en el e-commerce y veía que no podía entrar a la cuenta. Lo intentaba, no podía entrar y acababa llamando a atención al cliente, no de Rakuten TV, sino de Price Minister y dice, oye, ¿qué ha pasado? Que no puedo entrar a mi cuenta. Y los de Price Minister lo miraban y le decían, no, es que has borrado tu cuenta. Y dice, ¿cómo que he borrado mi cuenta? Y dice, sí, la has borrado en Rakuten TV. Y el usuario estaba bastante cabreado. Y el usuario tenía un problema que lo habíamos ocasionado por un error de comunicación, sí, por un error de marca, pero el usuario tenía un problema real. Claro, el problema se empezó a montar y teníamos que solucionarlo. ¿Cómo solucionamos este problema? Pues lo que se nos ocurrió es, vamos a hacer que darse de baja sea un poquitito difícil. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, la baja no estaba lo más visible del mundo. A ver, estaba, se veía, sí, pero no era lo más visible. La baja además solo se podía hacer en la web, cuando había servicios en teles y había servicios en móvil. Luego la baja te pedía que la confirmaras con un texto que te avisaba de cuidado, que lo vas a borrar todo en todos los servicios. Luego además te pedíamos la contraseña y si no tenías tu contraseña ya no te podías dar de baja. Y estábamos pensando en pedir sangre de unicornio, pero nos parecía que igual era pasarnos un poquito. Pero bueno, con esto que hicimos, putear al usuario con la baja. ¿Es una buena práctica? No, sin duda no lo es un dark pattern, lo miremos como lo miremos, esto no es una buena práctica. ¿Por qué lo hicimos? Había un buen motivo, teníamos un problema de usuario, además no era porque la compañía diga, no, es que no queremos que se den de baja, si es que no nos importaba, el balance neto era muy positivo, pero en plan de,
hay un problema de usuario y queremos solucionarlo. Entonces, esto es lo primero que quería destacar. Había un motivo para hacer una excepción. Segundo punto, ya que estamos haciendo una excepción, queremos medirlo bien. ¿Cómo lo medimos? Miramos el ratio de bajas de usuario y miramos el número de quejas por este motivo. ¿Y qué ocurrió? Obviamente las bajas de usuario descendieron, porque si puteas al usuario para darse de baja, pues no se da de baja tanta gente. Entonces esto era un resultado obvio. Pero las quejas por este motivo descendieron mucho más que las bajas de usuario. Con lo cual, de alguna manera, estábamos consiguiendo que los usuarios leyesen y no se diesen de baja, o al menos reflexionasen antes de darse de baja de cuál era el impacto de esto. Entonces, aquí lo que estamos haciendo, o lo que es raro, lo que es la excepción, es que hay un flujo en el que el usuario debe convertir y le ponemos piedras en el camino. ¿Hay más gente que lo hace? Sí. Y sobre todo en la parte de viajes, y sobre todo en los viajes low cost, vemos este patrón o este tipo de comportamiento de poner piedras en el camino muchas veces. Entonces, si tú te vas a comprar un vuelo y tú te quieres comprar un vuelo low cost para irte pues, de Barcelona a Mallorca y dices, nada, que me vaya una mochilita y que me tiro para Mallorca, entonces le tienes que jurar por tu sangre y por todos tus muertos que de verdad no quieres seleccionar un asiento, que no te importa, y confirma que no quieres seleccionar el asiento, y confirma explícitamente que no quieres un seguro de viaje, pero dímelo de verdad, fírmamelo aquí, ¿cómo que no quieres un seguro de viaje? Te lo vuelvo a preguntar por segunda vez. Y además, ¿has visto que puedes alquilar un coche? Ya sé que aquí no se alquilan coches, pero aquí tienes un formulario de alquiler de coches. Comprar un billete de avión a veces es un infierno. Lo compramos y seguro que todos lo compráis alguna vez, pero es que vais paso por paso y es como, por el amor de Dios, digo, pero si ya sé lo que quiero, si esto debe ser next, meter tarjeta y adelante. No, no lo es. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen por un motivo muy sencillo. ¿Aumenta la conversión con este flujo? Seguro que no. Estoy convencido de que con el flujo que tienen estas compañías, el número de billetes final que se compran es menor, se reduce. Igual no mucho, pero se reduce. Ahora bien, ¿qué consiguen con esto? Mejoran el AOV, el Average Order Value, o los revenues por transacción. Y ellos seguro que han echado cuentas y han dicho, lo que gano por cada transacción aumentando el coste medio, el gasto medio por usuario, es mucho mayor que lo que pierdo en transacciones. Pero al final la gente, como quiere comprar el billete, pues insiste y la mayoría lo acaba comprando. Entonces, lo han hecho para ganar más dinero. ¿Es una ayuda para el usuario? No, pero bueno, las empresas estamos también para ganar dinero. Y también hay que tener en cuenta que si una empresa al final no es rentable, al final la empresa no puede seguir adelante, nosotros nos vamos todos a la calle y además dejamos de darle servicio al usuario. Entonces, indirectamente también hay un motivo de usuario detrás. Pero esto es lo que hay en estos ejemplos. Entonces, hablamos de ejemplos donde se torpedea el camino del usuario porque no queremos que convierta o queremos que convierta de otra manera. Tenemos el primer patrón. No, please, por favor no conviertas, por favor no vayas por aquí, usuario, yo te lo dejo porque te lo tengo que dejar, pero no me interesa, no quiero que vengas por aquí, quiero que vengas por otro sitio. Y el aviso, que insisto mucho con eso, no es una buena práctica. Tienes que tener, lo primero, cuando aplicas una excepción tienes que saber por qué lo estás aplicando, porque si no, no hay nadie al volante. ¿Sabes? Si no es casualidad que hayas hecho lo correcto, tienes que saber lo que estás haciendo, entonces tienes que tener un motivo sólido para hacerlo. Y luego, cuidado, puede tener más implicaciones. Por ejemplo, la regulación DSA, que en febrero se acabará de implementar de todo, dice que se deben evitar los dark patterns. Y aquí estamos jugando con claros dark patterns. Entonces, este tipo de cosas debemos tenerlas en cuenta y valorarlas cuando vayamos a aplicar esta excepción. Entonces, este sería el primer patrón. Vamos a ver otro patrón. Y aquí sí que uso un producto de la casa como ejemplo, Milanuncios. Milanuncios, como parte de nuestra estrategia, queríamos ser App First. Algo que no es muy novedoso, ¿no? Prácticamente todos los servicios B2C queremos estar primero en la app. ¿Cuál es un síntoma de que eres realmente App First? Un síntoma de que eres App First es que realmente llegas a lanzar features antes en las apps de la que la lanzas en la web, ¿no? O al menos a la vez, pero si estás lanzando tus features primero en la web, no eres App First, eres Web First, ¿no? Entonces, en un momento dado tenemos una feature, no algo muy novedoso, pero algo que sí era importante, que era la feature de avisar búsquedas guardadas o alertas. ¿Cómo son las búsquedas guardadas o alertas? Pues es algo muy sencillo, ¿no? Tú te vienes a buscar, por ejemplo, un apartamento de alquiler, no encuentras lo que quieres, y entonces le dices a Milanuncios, oye, guárdame esta búsqueda y si encuentras algo que más o menos encaje, avísame a ver si soy el primero en pillar este piso de alquiler. Vale, pues lo implementamos en las apps, no lo teníamos en la web. ¿Lo queríamos implementar en la web? Pues el trabajo era significativo y no nos venía bien. Los que trabajáis en Product Management ya sabéis que nos toca, los Product Managers somos esa gente que dice que no, que tiene que jugar con prioridades y pues ahora no, ahora esto es más importante, esto tiene más beneficio, entonces pues eso, lo tenemos en las apps, no en la web. Y en un momento dado nos dimos cuenta de una cosa, de oye, hacer el desarrollo no nos viene bien, no es una prioridad, pero moquearlo, dice, nos cuesta una tarde, no nos cuesta nada. Hablo de moquearlo como quien hace un mock-up test, o sea, hacer una funcionalidad puramente fake, como cuando haces un test y dices, oye, ¿y si lo moqueamos?
Dice, conseguimos varias cosas. Lo primero que conseguimos es notificar al usuario, informar al usuario de que esta funcionalidad existe, porque el usuario que mira la web igual dice, jo, mi anuncio no tiene esta funcionalidad. Es que sí que la tenemos. Digo, vete a la app y la tienes. Y segundo, nos puede ayudar a mover usuarios a las apps, que era uno de nuestros objetivos. Dice, tiene sentido. Y además, como es como hacer un mock-up test, lo medimos y, oye, si vemos que algo va mal, pues siempre podemos dar marcha atrás. Pues eso hicimos, moqueamos la funcionalidad. Y esto es un ejemplo de desktop. En mobile web se iba directamente al App Store, pero en desktop era como si la funcionalidad existiera, había un botón de crear alertas y en cuanto le dabas te salía una pantallita fake donde te dice, aquí no, pero las tenemos en otro sitio, las tenemos en las apps y aquí tienes un QR para descargarte la app y empezar a usarla. Obviamente intentamos medir los resultados. Lo primero que intentamos medir fue cuánto drop-off había en este flujo. Muy poco, la realidad es que había muy poco. Y aunque los resultados positivos no eran espectaculares, sí que correlaba con un aumento del uso de las apps y en particular con un aumento de un uso de las alertas en las apps. Entonces era, oye, parece que esto ha funcionado bien. Resultado, lo dejamos en producción hasta el día que implementamos esto en web, que ya está en web. Aprovecho para meter la cuña publicitaria. Si no usáis 1000 anuncios, pues hemos mejorado un montón el servicio, tenemos las transacciones más baratas que la competencia y, bueno, es que está muy bien, tenéis que probarlo y descargaos la app, mejor en la app. Entonces, después de esta pausa publicitaria, volvemos al contenido. Tenemos un nuevo patrón y se llama Better Here. Aquí no. Quiero que conviertas, claro que quiero que conviertas. Quiero que uses las alertas, las búsquedas guardadas, así te daré un mejor servicio, volverás a visitarme, pero en la web no, vete a las apps. ¿Cuándo se puede usar este patrón? Pues, por ejemplo, aquí lo que queríamos es que el usuario cambiase de dispositivo, pero también se puede usar cuando, por ejemplo, tienes un servicio que lo provee un partner, no tú, porque tú no puedes implementarlo y dices, oye, pues le doy el servicio al usuario, pero te tienes que venir aquí a este partner. O, por ejemplo, cuando tú estás matando un servicio y quieres que los usuarios vayan a otro. Si buscáis ahora mismo segunda mano o Vivo, las webs siguen existiendo, pero ya no dan servicio. Parece que sí, la ves y dices, uy, esto parece que da servicio, pero tú entras, no va. En cuanto empiezas a clicar, ¿a dónde te lleva? A 1000 anuncios. Es un patrón Better Here. Sí, úsanos, pero no en Vivo, que ya no existe. Úsanos en 1000 anuncios, que lo hemos maqueado y lo hemos puesto bonito. Entonces, este es el segundo patrón. Y lo mismo, vuelve a ser una excepción. Si tú rompes un flujo y lo mandas a ir a otro sitio, la mayor parte de los usuarios directamente es que no van a convertir. Pero si tienes un buen motivo para hacerlo, ¿por qué no? Si sabes lo que estás haciendo, ¿por qué no? Vamos a otra sección, publicidad. Es tan común y lo tenemos tan interiorizado que no nos damos cuenta de que es un antipatrón de conversión. ¿Por qué es un antipatrón de conversión? Porque bueno, la primera broma que haría o la primera mención que haría es cuando hay un servicio que los usuarios o muchos usuarios están dispuestos a pagar para no tenerlo, es que no lo quieren. Eso tengámoslo muy claro. Pero aparte de eso, imagínate que haces publicidad muy buena, la mejor publicidad posible, la más amigable para el usuario, una publicidad súper personalizada, de justo lo que le interesa al usuario. ¿Qué va a hacer el usuario? Clica en la publicidad y el set to sign. Imaginaos que viene a 1000 anuncios a comprar una guitarra de segunda mano y de pronto le anuncias una tienda de guitarras que está al lado de su casa y que más tiene unos descuentos brutales en guitarras. Igual en vez de comprar la segunda mano, se da un paseo, se va a la tienda al lado de su casa y se la compra allí. Y resulta que no has convertido. Y a veces nos olvidamos de esto. ¿Por qué hacemos lo de la publicidad? Para monetizar. Y volvemos al ejemplo que daba antes. Necesitamos ganar dinero como empresas. Si la empresa no es viable, pues nosotros los primeros que nos vamos a la calle y segundo, no le daremos servicio al usuario. Entonces, esto tiene sentido. Y gracias a la publicidad, muchos servicios son gratis para el usuario. Esto es un valor, el usuario no tiene que pagar. Es cuando le preguntaba a Zuckerberg, le decía en el Senado, dice, ¿pero cómo es posible que Facebook no cobre? Y dice, hombre, es que tenemos anuncios. Y el tío se reía. Pues eso, que la publicidad es otro patrón de anticonversión. No ayuda a que el usuario convierta. Ocupáis un espacio importante en el site y os lo lleváis fuera. Entonces hay que valorar qué da más revenue, si vuestro servicio o la publicidad. Y si la publicidad compensa, adelante con ella. Y un último caso. Este patrón se titula cuanto peor, mejor. Y me gustaría para explicarlo parafrasear a un político. Y quiero dejar claro que esto no es ningún guiño político de ningún tipo, es solo un guiño en general. Pero como decía un expresidente del gobierno, dice, cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor, mejor para mí, el suyo beneficio político. La primera frase es, pues de eso va el patrón, cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor. Lo voy a intentar explicar mejor. Y entonces os voy a contar una historia de terror. Una historia de terror de Product Management, el terror de los Product Managers. Esta historia le pasó a un amigo. Es verdad, normalmente se usa como excusa, pero en este caso sí que le pasó a un amigo de verdad. Mi amigo, un Product Manager brillante, entró a trabajar en una nueva empresa. Una empresa de fintech que se dedicaba a hacer préstamos. Entonces llegó mi amigo a la empresa y, claro, lo primero que hacemos todos, empezamos a mirar los flujos, empezamos a mirar las aplicaciones y tal. Y dice mi amigo, vaya desastre. Y digo, vaya, estos
no le salió la edad de piedra, tiene una aplicación horrible. Es que aquí no hay quien pida un préstamo, tío, para pedir un préstamo hay que ir paso a paso. Bueno, madre mía, dice, esto llego yo y en 2 días, con mi instinto y 4 invités, esto lo optimizo y tenemos un flujo que aquí convierte, vamos, aquí tenemos pidiendo préstamos al rey, pidiendo préstamos también, vamos, es que esto va a ser súper fácil. Entonces llegó y optimizó el flujo. Y efectivamente aumentó, pero una barbaridad, no sé, desconozco los números, pero igual multiplicó por 3 el número de préstamos que se pedían a la empresa. O sea, un exitazo. El producto funcionaba como nunca había funcionado. Al cabo de unas semanas, los de finanzas fueron a hablar con mi amigo, porque había estropeado el negocio. ¿Y sabéis por qué? Porque el número de impagos había crecido muchísimo más que el número de préstamos. Había aumentado el ratio de morosidad de una manera increíble y estaba dañando el negocio con un nuevo flujo. Por algún motivo extraño que no conocemos y que mi amigo sigue sin saber y se sigue preguntando qué demonios ha pasado, pero aquel flujo tosco, aquel flujo tan malo de producto, filtraba a los usuarios que no querían pagar. Los usuarios que eran capaces de atravesar aquel flujo de producto tosco y horrible y que no gustaba, llegaban al final, pedían su préstamo, pero lo pagaban, lo querían pagar. Y en cambio, cuando había puesto un flujo súper fácil, allí llegaba como Pedro por su casa, el típico de, pues a ver si me da 3.000 euros y luego yo ya se lo pagarás mi tía. Pues pasaban estos usuarios y estropeó el negocio. ¿Qué tuvo que hacer? Rollback, volver atrás y volver al flujo anterior que era horrible y volver a empezar pues haciendo cambios poco a poco, midiendo todo, midiendo cómo iba el ratio de morosidad y entendiendo por qué había aquel flujo tan malo ahí. Pero es una historia de terror, o sea, cuando haces un trabajo increíble te sientes en la gloria y unas semanas después te das cuenta de que estás estropeando el negocio. ¿Qué ocurrió en este patrón? Este ejemplo es un poco extremo, porque es un cambio de producto que mejora el producto, pero estropea el negocio. Y es quizá un buen ejemplo porque está estropeando la métrica global, pero a veces ocurre en el mismo producto. A nosotros nos ocurría en Milanuncios, ¿no? Teníamos botones para contactar al usuario por todos lados en Milanuncios. El Milanuncios viejo estaba lleno de botones para contactar al usuario. ¿Qué ocurría? Que el inicio del contacto, el inicio del lead, ocurría con mucha facilidad y la conversión al lead era muy alta. Pero luego a partir de ahí, la gente, las cosas no iban tan bien. Nos dimos cuenta de que si poníamos el botón de contactar en un sitio más lógico, en la página de detalle, donde obligamos al usuario a detectar a navegar un poco más, a ser más consciente de lo que estaba haciendo, al final funcionaba mejor, los leads eran de más calidad, había más usuarios que transaccionaban, es decir, poniéndose un poquito más difícil al usuario y obligándolo a leer más y saber dónde estaba, funcionaba mejor. Entonces, esto pasa en productos reales, que estropeando la conversión un punto puede mejorar la conversión global dentro del propio producto, sin necesidad de salir de él. Entonces, tenerlo en la cabeza porque a veces ocurre esto, ¿eh? No vale aumentar la conversión a lo loco en cada punto, a veces podemos estropear la conversión en otros puntos y conviene tener siempre la foto final a la cabeza. Entonces, con estos 4 ejemplos, y ya para cerrar, me gustaría hacer un poco resumen y ver las conclusiones. Lo que os comentaba. Oye, a veces hay que aplicar excepciones, el mundo no es blanco-negro. Las buenas prácticas de producto están ahí para ayudarnos, pero no siempre aplican. Cuando conocemos estas excepciones y somos capaces de manejarlas, somos mejores product managers. Lo que tienes que haber alguien al volante, alguien que sepa, o sea, tenéis que saber que estáis ante una excepción y tratarla como tal, pero os hace mejores product managers. Cuidado, estáis manejando una excepción, tratadla como tal. Y tratadla como tal quiere decir que tenéis que tener un motivo. Esto no es ser rebelde sin causa, tiene que haber un motivo para aplicar una excepción. Si aplicáis una excepción, medid. Siempre vale en Product Management lo de medir, siempre nos vale. Pero si estás usando una excepción, mide más, porque puedes estarla cagando. Entonces, ten un ojo encima para ver que no rompes nada. Y luego lo que os decía, en el momento que le ponemos nombres a las cosas, ya no es una excepción, ya no es tu instinto que te dice, no sé yo, ya puedes hablar de eso, ya puedes comunicarlo. Entonces, esto de nombrarlas nos permite manejarlas y de hecho os invito a que cuando detectéis excepciones le pongáis un nombre, le intentéis e incluso pues, podéis escribir sobre ello y listar, oye, pues yo he detectado todos estos patrones de excepciones aplicables a las buenas prácticas y se puede ir creando un glosario y un listado de excepciones. Es mucho más fácil de manejar. ¿Y qué excepciones hemos visto hoy? Pues no please, de por favor no conviertas, better here, convierte pero no aquí en este otro sitio, la publicidad es un patrón de anticonversión y por último el cuanto peor, mejor. Y nada, esto es todo, daros las gracias y... Si tenéis alguna pregunta... Daré unos segundos para que se rompa el hielo, si no, pues le pasaremos la palabra a mi compañera. Están esperando a las cervezas. Sí. Perdona, que no veo. Tengo el foco aquí delante.
No sé si otro micro por aquí, igual es más fácil. Puedo hablar más alto. Vas a ver bien otra vez. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la charla. Yo me quedé un poco con el primer ejemplo de las no buenas prácticas y de tirar las piedras. ¿Cuál era el primer ejemplo? Era de complicar darse de baja. Exactamente. Porque el usuario no entendía la conexión entre un brand de Rakuten y otro. No había otra manera un poco mejor, pero que el resultado fuera el mismo, como por ejemplo dar un poco más entendimiento de los brands. Te cuento, no digo que no haya otra solución mejor, simplemente no la habíamos encontrado en ese momento y decidimos aplicar esta excepción. Y es una buena pregunta, de hecho es la mejor pregunta que hay, porque si estamos aplicando una excepción, quizá lo primero que nos debemos preguntar es, ¿no hay otra manera de hacerlo? Nosotros probamos en aquel momento y lo primero que probamos fue cambiar el texto, a meter iconos, no funcionó. Entonces fue cuando se nos ocurrió y vimos que realmente las quejas habían descendido. Entonces ya fue un... Virgencita, virgencita, déjalo como está, no lo toquemos, la gente no se queja porque hayamos complicado el servicio, se ha dejado de quejar por lo otro, pues tiramos adelante. Pero es una buena cuestión, Cuando aplicas una excepción siempre tienes que pensar, pero no hay otro camino, de verdad, no hay otro camino. Es correcto. Gracias. ¿Hay otra pregunta? Gracias. Gracias por la charla. Me interesa el ejemplo del billete de avión, porque para mí es grandes empresas y tienen muchos equipos y todo. Para ti, ¿por qué hay ese problema en este caso? ¿Es problema de metas en cada equipo, de fragmentación de equipos, o no sabemos si solo es... O sea, la pregunta, entiendo, es por qué ellos lo hacen así, sí, o por qué hacen este mal flujo. Sí, claro. Yo creo que la respuesta en este caso es que ganan más dinero. Es decir, cuando tú te quieres comprar un billete de avión, tú realmente tienes muchas ganas de viajar a ese sitio, o lo que sea, vas a hacer un viaje o vas a ver a tu familia. Aunque te pongan piedras en el camino, probablemente compres el billete igual. No es como cuando vas a comprar algo superfluo, ¿no? Que dices, oye, igual has visto algo en Amazon que es un capricho, y si te empieza a poner barreras dices, mira, mejor no me gasto dinero y me lo gasto en cervezas. Pero un billete de avión lo quieres comprar, entonces posiblemente es eso. El porcentaje de billetes que venden baja muy poco. Pero claro, esas piedras en el camino no son piedras para que te vayas, son piedras para que pagues más. ¿Qué ocurrirá? Que mucha gente paga más y al final la empresa gana más dinero. ¿Es por el beneficio del usuario? Está claro que no. Está claro que no, Es por el beneficio de la empresa. ¿Es la mejor práctica? Es muy discutible. Depende también de cuáles sean los valores de la empresa. Si los valores de la empresa son, oye, somos los más transparentes con el usuario, los que mejor los tratamos, no hagas eso. Pero como forma de ganar dinero funciona, y es lo que decimos, al final las empresas también estamos para ganar dinero. A veces como product managers nos aprietan de, oye, tienes que mejorar la conversión, hay que aumentar los revenues, hay unos objetivos, pues a veces dices, oye, igual este es el camino. Y bueno, no sé si he respondido con esto. Sí, claro. Sí. Cuando has tenido esta experiencia, ¿has sentido que a veces puedes cambiar el mindset de buscar las excepciones en vez de buscar una solución que puede ser mejor tanto para el usuario como para la empresa? Es decir, por ejemplo, en el caso de Rakuten, tal vez la solución realmente era a largo plazo cambiar, y tal vez es algo que no entra dentro del producto, tal vez en este caso cambiar la marca, pero sí que a largo plazo, si te enfocas en la excepción, no buscas lo que es la solución final, que puede ser fuera de la excepción, ¿no? Y solamente aquí es, por ejemplo, en el caso de las aerolíneas, no sé si te has fijado, pero ahora ofrecen bundles, te fuerzan a comprar todas las cosas, y entiendo porque ellos habrán buscado otra forma de buscar esa excepción, ¿no? O tal vez no, o habrán buscado algo que solucione tanto el problema para el usuario y para la empresa. Es un muy buen punto, yo creo que tiene mucha relación con la primera pregunta. El tema es ese, estamos gestionando excepciones, no es una buena práctica.
posiblemente en algunos casos estamos haciendo cosas incluso incorrectas, ¿no? Y este ejemplo de Rakuten, o el de las aerolíneas, pero el de Rakuten puede ser, bueno, estás poniéndole piedras en el camino a algo que el usuario quiere hacer. Creo que en ese caso concreto había algo que lo justificaba, que era, ¿de verdad el usuario quiere darse de baja de Price Minister y eCall? Porque posiblemente la respuesta es no. Entonces creo que había una justificación de user experience. Hay que valorarlo en cada caso. También hay que valorar lo lenta que es la solución, porque la solución probablemente es exactamente la que tú dices, ¿eh? Es decir, rebrandear, que todas las marcas tuvieran luego bien y que hubiera incluso un servicio central donde los usuarios pudieran gestionar la cuenta, y un servicio central que cuando te vas ahí ves todas las marcas, te deja todo claro, con un flujo correcto. ¿Qué pasa? Que hacer eso, te puedes imaginar todo cambio de logos, cambio de comunicación, generar un servicio central es mucho tiempo, entonces vas a la solución rápida. Sobre todo, sí que hay algo que me gustaría transmitir aquí. No digo que aplicar las excepciones sea bueno, porque no necesariamente es bueno. Lo que digo es que si somos conscientes de que las estamos aplicando, ya hemos ganado algo. Si somos conscientes de no lo estoy haciendo de la mejor manera, estoy haciendo una excepción, porque tú automáticamente ya piensas igual es una solución provisional, mientras busco otra buena, o piensas lo voy a medir con más cariño, porque igual hago daño de otra manera. Entonces no lo tratas como una buena práctica, la buena práctica la gestionas más a la ligera, la excepción dices, sé que estoy fuera del camino. Pero bueno, es una buena reflexión. Perdona. Mira, menos una pregunta y más un comentario, porque hablamos mucho de B2C, ¿no? Y yo veo muchos ejemplos de B2B, por ejemplo, que son los vendor lock-in, ¿no? Yo por lo menos tuve mucha experiencia de hacer como booking de flights, pero en herramientas internas que son aún peores, y ahí tuve muchos problemas, y yo fui a analizar por qué están utilizando esto que es horrible, por qué no puedo comprar ahí, lo que sea. Y al final es porque tarda tanto o es tan complicado salir de un vendor como un Salesforce o como una SAP o lo que sea, los grandes que tardan un montón para salir. Imagino que entra en uno de estos tópicos, o no sé, pero a mí me encanta que es un poco sobre el tema, más un poco enfocado en B2B. Yo creo que no es lo mismo, ¿eh? También hay excepciones en B2B. Si he hablado de B2C es porque he trabajado más años en B2C, entonces tenía más conocimiento, pero yo creo que no es lo mismo. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Podéis levantar la mano la gente aquí que usáis Workday? Hay un buen número. Por favor, ¿puede levantar la mano toda la gente a la que le guste Workday y esté entusiasmada usando Workday? Marta miente, lo sé. ¿Qué ocurre? Que estas empresas, su fuerza no es el desarrollo de productos, su fuerza es la fuerza comercial. Se lo están vendiendo a gente que no es la que usa el producto. Entonces, no es que haya un patrón oscuro, no es que estén usando una excepción, es que de verdad la fuerza de la empresa es que tiene una fuerza comercial brutal, enganchan, lo consiguen vender muy bien y luego te comes con patatas un producto que claramente es una patata, porque Workday es muy potente, pero la usabilidad de Workday, madre mía, me la muerto. Entonces, pues yo creo que es esto. Luego en otros casos puede haber excepciones, y sí que puede haber excepciones pues en caso de, oye, a lo mejor en un B2B quieres potenciar a un cliente pequeño cuando deberías potenciar a la mayoría porque crees que la mayoría no le va a afectar y a base de potenciar a este cliente pequeño. O sea, puede haber casos que realmente son excepciones. Ahora más la parte de dar de baja, o salir de o sacar de Workday y entrar con un otro, no sé, un Personio o lo que sea. Dar de baja no es tan complicado, normalmente una migración de 2-3 años, ¿sabes? Entonces lo hace muy complicado para sacar este vendor y cambiarlo. Sí, por eso digo que es un poco anti-conversion, digamos. Sí, eso también es verdad, que hay algunos que tienen una barrera muy grande para cambiar de producto. Pero también mira unos flujos de rechazar cookies. Ostras, si quiero hacerlo es difícil en Google. No he encontrado la forma de rechazar todos los cookies, ¿no? Para mí es una locura, no es un flujo bueno. Pero yo creo que también unos de ejemplos son porque hay un modelo de negocio que tienes que ayudar, ¿no? Y no puedes cambiarlo. Entonces mantendremos una anti-conversion de producto para hacer eso, claramente.
sabemos que estás en forma, Estefan. Tengo que medir peso. Perdona. Perder peso. Yo quería preguntar acerca de cómo se miden, o si hay alguna fórmula diferente para medir estas excepciones, porque al final están un poco en contraproducción de lo que pensamos todos, ¿no? Es decir, siempre se mide la conversión de un funnel, pero claro, la conversión de una excepción que va en contra de lo que todo el mundo piensa, no sé si hay alguna hipótesis que hay que plantearse para medir este tipo de casos. No creo que haya un patrón exacto, pero creo que hay algo que te puede guiar. Cuando hablábamos de excepciones, lo primero que decíamos, insistíamos mucho, es que tiene que haber un motivo para ejecutarla. Entonces, una vez sabes el motivo, las métricas deberían derivarse del motivo. Por ejemplo, el primer caso que decíamos, el objetivo de torpedear la baja era reducir las quejas de usuario porque le habíamos borrado la cuenta en otro servicio. Entonces, ¿cómo lo medimos? Pues era un ratio entre los borrados de cuenta y el número de quejas. ¿Por qué no medimos directamente el número de quejas? Porque sabíamos que iban a descender. Si antes se borraban 50, si ahora se borran 50, pues si antes había 10 quejas, ahora habrá 5. Entonces lo que queríamos era que el ratio, es decir, descendieran más el número de quejas que el número de bajas. Pero ¿de dónde sacamos esa métrica? Del objetivo. El objetivo es reducir las quejas, porque decimos, quiero reducir las quejas y quiero reducirlas más de lo que reduzco las bajas. Entonces a todo te puede aplicar algo parecido. Una vez que sabes el objetivo, de ahí puede salir. Ahora, una métrica estándar no la vas a tener, porque es una excepción precisamente. No sé si había algo. Pues nada, con esto daros las gracias a todos y a todas y os dejo con mi compañera Elizabeth Martínez, que os va a hablar de DesignOps.